Una luz tenue y dorada baña el salón de baile en la mansión Ledesma, donde los espejos y candelabros relucen con opulencia, aunque el aire vibra con un extraño vacío. En el centro, Fabio Ledesma, impecable con su traje oscuro, observa cómo decoradores ultiman detalles, globos pastel, guirnaldas, una elegante tarta de cumpleaños, todo perfectamente dispuesto aunque notablemente desprovisto de alegría genuina. Su rostro, cincelado por la elegancia de los años y el peso de una tristeza silenciosa, no refleja la satisfacción esperada de un padre brindando todo a su hija. En cambio, recorre la sala con la mirada, buscando una chispa de vida, un gesto de entusiasmo, no encuentra ninguno. Sofía, su hija, observa la escena desde su silla de ruedas en un rincón ligeramente apartado. A sus 9 años, parece pequeña bajo los altos techos y cortinas lujosas. Sus ojos, grandes y profundos, contemplan estáticos los globos bailar, pero su rostro permanece inexpresivo. De vez en cuando alguien sonríe a Sofía, y ella responde con un parpadeo, una media sonrisa fugaz que apenas cruza su boca, enseguida su mirada se pierde de nuevo en un horizonte interior inalcanzable. Damián Vilar, un hombre leal de porte sobrio, circula por los pasillos atendiendo discretamente los detalles del evento y lanzando miradas preocupadas hacia Fabio. Sabe que la fiesta es una cortina, una mascarada que busca ocultar las heridas abiertas de la familia. Carmen Mendoza, discreta y serena, aprovecha un instante mientras cruza la galería, en sus manos lleva un sobre antiguo, algo arrugado pero distinguido. Lo entrega a una de las empleadas del servicio, explicando sin mucha ceremonia. Por favor, esto pidió el señor Ledesma de la correspondencia vieja. Parece importante, pero, y baja la voz, dudando, yo lo encontré en el archivo, entre cosas de su esposa. Carmen apenas mira a Fabio, quien está de espaldas, sin sospechar que ese sobre podría cambiar el destino de toda la familia. La empleada asiente distraída y deja el sobre una mesa junto a un florero, donde pasará inadvertido entre otros papeles menos importantes. En ese instante, Fabio se inclina hacia Sofía, intentando hallar una forma de devolverle la ilusión perdida. ¿Ves la tarta, Sophie? Dice con voz dulce aunque forzada. Es de chocolate, tu favorita. ¿Te gustaría pedir un deseo esta vez? Yo estaré a tu lado. Sofía baja la mirada, evitando las palabras de su padre. El silencio pesa entre ellos, solo roto por el sonido distante de cubiertos preparados y órdenes discretas de los organizadores. Fabio desvía la vista, incapaz de llenar el espacio que separa su mundo del de su hija, tan materialmente colmado y tan vacío de consuelo. La atmósfera se desplaza, suave pero inexorable, hacia un espacio mucho menos ornamentado, la sala de reuniones de Ledesma Salud, donde la madera oscura y las grandes pantallas emiten una sensación de esquiva modernidad y poder. Rodeados por el brillo frío del cristal y el ruido apenas perceptible de hojas moviéndose, los directivos aguardan el inicio de la reunión semanal. Emilia Caballero, de mandíbula firme y ojos inclementes, preside el encuentro. Lleva un gesto calibrado, mitad sonrisa, mitad advertencia. Fabio llega, aún arrastrando la sombra de sus pensamientos. Damián, siempre a su lado, le ofrece un asiento y una mirada cómplice, convencido de que el deber va más allá de los balances económicos. Emilia inicia con tono decidido, sin rodeos. Sabemos que el programa de donación de medicamentos para niños con enfermedades raras no está generando retorno alguno, dice, mirando de reojo los reportes, y la Junta espera resultados. No más caridad, Fabio. Lo que importa son los beneficios. Fabio frunce el ceño, conteniendo la incomodidad que le provoca la ligereza con que se habla de vidas humanas. No es caridad, Emilia. Es responsabilidad social. Hemos visto historias que demuestran su impacto. ¿A costa de qué estamos dispuestos a crecer? Una pausa incómoda cruza la mesa. Los demás ejecutivos evitan sostenerle la mirada, tomando nota o simulando interés en el móvil. Emilia no cede. Esta empresa necesita presente y futuro. Si seguimos permitiendo esos gastos sin sentido, nos arriesgamos a perder a nuestros inversionistas clave. Mañana habrá una votación, declara con énfasis. Espero que todos tengan claras las prioridades de este consejo. Damián lanza una mirada fugaz a Fabio,
como pidiendo permiso para intervenir. Fabio apenas asiente. Damián toma la palabra, más tímido. Lo que propones, Emilia, es arriesgado y dañino para nuestra imagen. Además, hay familias que dependen. Emilia lo interrumpe con un gesto cortante. Las familias no pagan las nóminas, Damián. Está decidido. Mañana se votará. Un silencio pesado se apodera de la sala. Fabio, aunque derrotado por dentro, endereza el cuerpo y se dirige a ella con dignidad tranquila. No permitiré que la compasión sea vista como debilidad. Tengo claro qué clase de empresa quiero liderar. Emilia apenas sonríe, segura de su control sobre los demás miembros. Damián se reprime de añadir algo más, eligiendo guardar silencio, pero en su cuaderno anota algo apresuradamente. Una sombra de intriga queda flotando al mencionar Emilia, casi susurrando. Les enviaré las actas con los puntos a votar. Espero que no haya sorpresas. El eco de esas palabras retumba en la mente de Fabio mientras regresa a su mansión, aún inquieto por los poderes que se entablan a su alrededor. En la gran casa, la tarde se va desvaneciendo. Sofía permanece en la amplia sala decorada, rodeada de regalos envueltos con esmero y flores recién cortadas. Nadie entra. La niña contempla cada obsequio, pero los lazos hermosos solo subrayan el ansia de afectos genuinos, la ausencia de voces amigas. Afuera, los sonidos de la ciudad apenas se filtran a través de los vitrales. El reloj parece ralentizarse. A lo lejos, en la verja principal, Lucas Mendoza, con ropa sencilla pero limpia, avanza a paso decidido. Aunque sus zapatos delatan uso, sus ojos brillan con una calidez inusual. En sus manos sostiene una tarjeta hecha a mano, llena de colores y letras grandes: «Feliz cumpleaños, Sofía». Junto a él va su madre, Carmen, conteniendo el impulso de protegerlo del posible rechazo. «No sé, hijo. Quizás sería mejor dejarla con los demás. No querrás molestar». Lucas sacude la cabeza, seguro. «No, mamá. Ella merece que alguien le traiga su regalo en persona». Carmen duda, nerviosa, pero no puede resistir la determinación en la mirada de su hijo. Caminan juntos hasta la puerta principal, donde un guardia los observa con extrañeza. Lucas, sin miedo, se adelanta y toca el timbre, sosteniendo la tarjeta como un pequeño tesoro. Nada adivina en su gesto la tela de secretos que se mantiene oculta tras los muros. En el salón, Sofía escucha el timbre, su expresión apenas se altera. Fabio, atento a todo desde la distancia, reacciona con una mezcla de sorpresa y expectativa. ¿Quién podría querer entrar en su mundo sellado, en el último rincón donde parece caber la esperanza? Sofía aún no se atrevía a mirar al frente. Todavía sentía los ecos de la música, las voces de fiesta en el fondo, pero el aire tranquilo del jardín apaciguaba su ansiedad. Se acomodó las mantas sobre las piernas y desvió la mirada al oír pasos suaves sobre el césped. Lucas venía hacia ella con la torpeza amable de quien quiere acertar, pero teme molestar. «Perdón», saludó Lucas, algo cortado, «¿puedo sentarme aquí?». Sostuvo entre los dedos una pequeña tarjeta doblada a mano, con escritura redonda y tropiezos de corregir palabras. Sofía primero titubeó, la respuesta salió bajita. «Si quieres». Lucas se dejó caer en el banco de madera, a prudente distancia, y sus zapatillas desgastadas jugaron con una piedrita suelta. «Traje esto para ti», dijo, acercándole la tarjeta con una sonrisa discreta. Cuando mi papá estaba triste, mamá siempre le regalaba frases. A mí también me ayudan a veces. Bueno, es cursi, pero funciona. Sofía aceptó la tarjeta con cierta ceremonia, como si le ofrecieran algo de enorme valor. La abrió despacio. La frase, firmada por Lucas y mamá Carmen, era inconfundible: «En los días difíciles, recuerda que también el sol necesita descansar para brillar al siguiente amanecer». Un estremecimiento involuntario sacudió sus labios, medio sonrisa, medio asombro. «Mi mamá solía decir eso», murmuró Sofía, apenas audible. Su voz se quebró apenas, pero en sus ojos brilló una chispa que no había asomado desde hacía meses. Lucas asintió, casi solemne. «Mi mamá te admira mucho, y a tu mamá más».
Dice que siempre fue la única valiente en las juntas, que no temía pelear cuando era importante. Sofía la miró de reojo, como quien mide si puede confiar. Hubo un breve silencio, solo interrumpido por el canto de los pájaros entre las ramas. Supongo que mi mamá sí era valiente, contestó, y se animó. ¿Sabes chistes? Yo olvidé todos desde el accidente. Lucas resopló y bajó un poco la voz, confidente. Solo conozco chistes malos. ¿Cómo? ¿Qué le dijo una silla de ruedas a otra? Vamos a rodar aventuras. Era tan ridículo y tierno que Sofía no pudo evitarlo. Una carcajada, tímida pero limpia, se le escapó antes de poder contenerla. El sonido la sorprendió a ella misma tanto como a Lucas, quien irguió los hombros, orgulloso. ¿Ves? Te dije que funcionaban. A mí me hicieron sonreír cuando pensaba que no volvería a hacerlo. Sofía se encogió de hombros, como aceptando una tregua con la tristeza. Empezaron a intercambiar pequeñas historias, sin prisa, dejando que la tarde les envolviera en algo parecido a la confianza. Lucas le contó cómo, a veces, el lazo más fuerte se forja entre quienes menos palabras comparten. Desde la terraza, Fabio los observaba en silencio. Apoyado contra el marco de la puerta, con las manos entrelazadas, apenas respiraba para no romper el momento. Al ver la sonrisa de Sofía, una onda cálida y punzante se le instaló en el pecho. No recordaba la última vez que su hija había dejado que alguien se acercara tanto a su mundo. Sin embargo, el miedo a ser desplazado, a no saber cómo sumar en esa complicidad, lo dejó quieto. Sorbía aire una y otra vez, pensando si sería capaz de formar parte o si solo sabría contemplar desde afuera aquello que tanto anhelaba. La semilla de la esperanza, pequeña e incierta, empezó a abrirse paso entre la maraña de su dolor. Sofía, por fin, levantó la vista. ¿Crees que algún día sea fácil volver a ir al parque?, preguntó, seria. Lucas no dudó, yo te llevo cuando quieras. Empujamos tus ruedas, gritamos tan fuerte que hasta el viento se asusta. Ella sonrió, esta vez sin miedo, y la tarde tuvo, por fin, olor a futuro. Cuando el sol empezó a caer, la fiesta migró al interior y el jardín quedó en penumbra. Sofía y Lucas se despidieron con promesas de un siguiente encuentro, cada uno guardando un poco del otro para superar la noche. En la cocina, mientras la familia recogía vasos y charolas, Carmen acomodaba platos con gesto eficiente y casi militar. Fabio entró después de rondar el salón, limpiando la garganta para romper un silencio incómodo. Carmen le dirigió una sonrisa cortés, cruzando los brazos al ver que se acercaba. Gracias, dijo Fabio, esforzando la voz. Por dejar que Lucas viniera. Para Sofía fue importante. Carmen sostuvo su mirada un instante más de lo socialmente aceptable. Parecía debatirse entre la gratitud y una vieja herida. Lucas se lleva muy bien con tu hija, contestó, bajito. Había que intentarlo. Los niños merecen más intentos que los adultos. La frase, seca pero auténtica, quedó flotando. Fabio se atrevió a decir, ¿tú sigues en la investigación? Dicen que podrías haber llegado lejos aquí. Carmen negó apenas. A algunas personas les incomoda la verdad. Y la compasión sale caro en empresas grandes. Tú sabes lo que pasó, Fabio, dejó el plato sobre la barra, casi con demasiado ímpetu. Pero no vine a pedir cuentas. Vine por Lucas. Solo te pido, cuida esa amistad, ¿sí? Tal vez arregle lo que nosotros no pudimos. Un eco de algo antiguo y resquebrajado vibró entre ambos. Antes de que Fabio respondiera, la puerta del refrigerador se cerró bruscamente, anunciando a Damián, que apareció con las cejas alzadas, sopesando el ambiente. Notó lo espeso del aire y se limitó a recoger una charola, pero su mirada se afiló al ver que asomaba un sobre gastado, perdido tras unas cajas de té. Damián, curioso pero prudente, tomó el sobre sin abrirlo. Observó el nombre estampado, para quien conserve la valentía. Lo ocultó discretamente en el bolsillo de su chaqueta antes de que nadie más reparara en él. Fabio lo miró interrogante, pero Damián solo le dirigió un gesto tranquilizador. ¿Problemas, Damián?, preguntó Carmen, afilando la mirada. Nada grave,
dijo, sin mentir del todo. Solo encontré un recuerdo antiguo. Fabio, mañana revisamos lo de la junta. Fabio asintió, aunque la mención de lo antiguo resonó en su mente mientras Carmen apuraba el lavado de los últimos platos. Ambos supieron que, bajo las palabras correctas y las sonrisas sociales, quedaban asuntos sin resolver. Las paredes de la cocina guardaban tantas historias como silencios. En el umbral, Lucas esperó a su madre. Al verla salir cansada, la tomó de la mano, susurrándole un gracias que solo ella entendió. Carmen bajó la cabeza apenas, aliviada por la paz momentánea de su hijo. Fabio miró cómo salían, preguntándose si algún día lograría ese mismo vínculo. Podía sentir cómo la noche se llenaba de posibilidades y temores, el secreto de la carta desconocida, la esperanza inesperada entre Sofía y Lucas y la lealtad paciente de Damián, que ahora guardaba algo que podía cambiarlo todo. El eco de aquellas conversaciones, las sonrisas recuperadas y los resentimientos viejos quedaba flotando en las habitaciones apagadas. Mientras uno a uno se retiraban a sus cuartos, todos llevaron consigo la sensación de que la vida, después de tanto encierro, estaba a punto de exigirle a cada uno una decisión más grande de lo esperado. Acto y cerraba así, con la sospecha de que los secretos del pasado y la compasión por descubrir serían el verdadero principio de todo cambio. Sentados en el porche de la casa Mendoza, Sofía y Lucas empujan con fuerza el silencio incómodo del inicio. El sol de la tarde se cuela entre las macetas viejas y el olor a pan recién horneado de alguna cocina vecina envuelve el ambiente. Lucas sostiene una pequeña cartulina doblada, una tarjeta hecha a mano con trazos temblorosos y papeles de colores pegados con cuidado. Sofía sonríe mientras pasa el dedo por los relieves coloridos. Nunca me han dado algo así, murmura Sofía, bajando la mirada. Lo hice para ti, respuesta simple, honesta, de niño. Tiene un secreto también, si la abres y miras adentro, verás. Sofía abre la cartulina con delicadeza. Dentro, entre dibujos torpes de girasoles, hay un pequeño mensaje escrito con rotulador azul: las raíces fuertes crecen en los días de lluvia. La niña arruga la violeta de los ojos, por primera vez con una chispa genuina. ¿Por qué escribiste eso? Lucas encoge los hombros, tímido y seguro a la vez. Mi papá siempre decía eso cuando yo me enfermaba. Que lo difícil nos hace crecer desde adentro. Como las plantas. Y tú eres muy fuerte, Sofía. Ella guarda silencio, acariciando el mensaje, y por un instante la sombra de tristeza que suele habitar en su rostro se difumina. Observa entonces a la calle, a la vida común que corre fuera de los muros de su casa, y baja la voz. Lucas, ¿cómo es allá afuera? ¿No te da miedo salir? Él se inclina hacia ella, tono de confidencia. Al principio sí. Pero después empiezas a ver que los pájaros cantan igual aunque llueva. Que las personas pueden ayudarte si tú les sonríes. Mira, dice rebuscando en su mochila, yo llevo piedritas en el bolsillo, para recordarme que puedo empezar de nuevo cuando quiera. Sofía toma una de las piedras grises y la acaricia. Un suspiro. Había olvidado la posibilidad de cosas pequeñas, de victorias diarias. ¿Crees que yo también podría? Claro, cuando tú quieras. Puedo acompañarte. Al otro lado de la cortina de tela, Carmen observa la escena, corazón en vilo. Siente el vértigo de ver a su hijo tan cerca de una vida ajena a la suya, y al mismo tiempo la dulce punzada de felicidad por la sonrisa de Sofía, algo tan raro desde la tragedia. Cuando Lucas entra a la cocina en busca de agua, Carmen le intercepta el paso, voz baja y apremiante. Hijo. Recuerda lo que te he dicho. Son buena gente, pero nosotros, bueno, tenemos que tener cuidado. No te involucres demasiado. Lucas frunce el ceño, despacio. Pero, mamá, ella se siente muy sola. Y, siento que mamá Sofía me necesita como yo a ti. Carmen traga saliva. La vieja carta aún arde en su bolso, tentándola. Ha guardado ese secreto demasiado tiempo. Pero si lo revela, ¿qué consecuencias llegarán a la vida de Lucas? Suspira, acariciando el papel envejecido por los años. Por primera vez desde la muerte de su esposo, duda si esconder la verdad ha sido lo correcto.
Mira hacia la sala, donde Sofía ríe, y siente que algo antiguo y grande está a punto de salir a la luz. En la oficina principal, Fabio revisa documentos con el ceño fruncido. Está solo, pero la presencia invisible de su esposa lo acompaña, pesando en cada decisión. Entra Damián, discreto, con una carpeta bajo el brazo. Fabio, ¿tienes un minuto? El jefe asiente sin palabras. Damián se sienta frente a él, eligiendo bien sus palabras. Hace días que me noto inquieto. ¿Pasa algo con Sofía? El hombre suelta el bolígrafo, mira a su viejo amigo. No sé dónde la estoy perdiendo, Damián. Me vuelco al trabajo y ella se aleja más. Mi esposa no hubiera dejado que esto ocurriera. Silencio pesado. Damián tantea el terreno. Tal vez deberías mirar entre las cosas de tu mujer. A veces, en lo que dejamos, hay respuestas que no esperamos. Fabio se apaga levemente, su dolor más expuesto que nunca. ¿Crees que ahora me hablaría desde lo que quedó? Dice apenas por encima de un susurro. No lo sé, jefe. Pero, bueno, tu esposa era persistente con sus sueños de cambiar el mundo. Incluso tenías miedo de no estar nunca a su altura. Hace una pausa. ¿Nunca pensaste en la carta esa, la del primer aniversario de Sofía? Dijiste que nunca la leíste entera. Quizás ahí. Fabio asiente, perdido, como si recién reparara en la gravedad de su abandono. Esas cosas me recuerdan lo poco que entiendo de mi hija. Pero Damián no lo suelta. Fabio, ¿y si la clave para acercarte a Sofía es precisamente entender ese otro lado tuyo, el que tu esposa tanto amaba? Susurra, y baja la voz aún más. Además, he recibido un aviso anónimo. Dijeron que Emilia estuvo involucrada en algo sucio, hace años, con ciertos reportes internos. Quizá esos papeles esconden más de lo que crees. Fabio lo mira con un temor renovado. ¿Por qué ahora? ¿Quién quiere sacarme de mi puesto justo cuando Sofía más me necesita? No lo sé, pero hay piezas que no encajan. Y te lo digo porque te debo lealtad. No a Emilia, no a la Junta. A tu familia, Fabio. El padre asiente en silencio, el peso de la duda y el miedo sobre su familia empieza a crecerle por dentro. Cae la noche y Carmen, ya inquieta, toma la decisión. Busca a Lucas en su habitación. ¿Puedes venir conmigo al parque un momento? Susurra. Cuando encuentran un banco solitario, Carmen retira un sobre bien doblado y se lo pone en las manos. Su voz tiembla, cargada de lo mucho que calla. Lucas, esto lo escribió tu padre antes de... Bueno, antes de irse. No pude mostrártelo porque pensé que debía ser mayor. Ahora todo está cambiando tan rápido. Quiero que lo leas conmigo. Lucas pierde el color de la cara, pero asiente. Carmen abre el sobre. Lee en voz alta los primeros párrafos, donde su difunto marido narra sueños de un sistema de salud justo, con notas técnicas y esquemas a mano de un dispositivo para niños con movilidad reducida. ¿Eso existió de verdad? Pregunta Lucas, ojos brillantes. Tu padre lo diseñó aquí, en la casa, por las noches, cuando Fabio aún era joven y creía en cambiar las cosas. Carmen aprieta el sobre contra el pecho. Eso fue antes de que todo cambiara en la empresa. Lucas, con la voz entrecortada, siente que toda su vida fue parte de algo mayor. ¿Y por qué nadie habla de eso? Pregunta. Porque hubo problemas en la empresa, traiciones. Tu padre quiso luchar, pero lo silenciaron. Yo también, se interrumpe, alertada por un ruido de pasos. Entre las sombras, Damián aparece. En un susurro, sin mirar directamente, deja caer una revelación. Carmen, encontré un registro oculto. Un informe legal sobre lo que pasó entonces. Yo mismo no puedo dar la cara aún, pero... Fabio necesita saber la verdad. Y hay pruebas que alguien las destruyó a propósito. Lucas y Carmen se quedan helados, la magnitud del secreto crece, y el eco del pasado los obliga a mirarse con el corazón desnudo, sabiendo que ya no hay vuelta atrás. El secreto, como semilla bajo tierra, empieza a empujar con fuerza hacia la luz.
Emilia permaneció de pie junto a la ventana de su sofisticada oficina, la mirada helada perdida en los destellos de la ciudad. Frotó suavemente la perla de su collar, conteniendo la frustración que le hervía por dentro. Había creído que la llegada de Carmen Mendoza sería poco más que una molestia pasajera, pero sentía que algo escurridizo amenazaba el pulso de su control total sobre la compañía. Apretó el botón del interfono con una uña perfecta. Marcela, ven ahora y trae los archivos de recursos humanos de la señora Mendoza. Y, averigua en qué proyectos trabajó antes de irse, ordenó Emilia, antes de soltar el botón, girándose abruptamente. Su asistente, siempre temerosa, obedeció sin rechistar. Emilia necesitaba una fisura, cualquier error, algo lo suficientemente comprometedor en el historial de Carmen para presionarla, callarla o apartarla. Mientras la puerta se cerraba tras la ausente Marcela, Emilia aspiró hondo. Su instinto le advertía que la clave de su problema era mucho más profunda que una simple empleada retornada. Ni el poder ni las amenazas habituales parecían suficientes esta vez. Mientras tanto, en el ala residencial de la mansión Ledesma, Fabio estaba sentado a la cabecera de su escritorio inundado de papeles. No leía, solo sostenía entre las manos esa carpeta de informes que Emilia le había entregado ese mediodía, donde se desglosaban cifras, riesgos calculados y una proyección fría de beneficios. Detrás de la racionalidad de los balances, latía un run incómodo, la silueta de Carmen cruzando ayer ese mismo despacho, la ligereza con la que Emilia la despreciaba, y sobre todo, la voz de su hija Sofía, pidiéndole, con esa ternura agotada, que no permitiera que despidieran a la señora buena que le traía galletas. El teléfono vibró. Era un recordatorio de la Junta Extraordinaria, se votaría la propuesta de recortar el nuevo programa benéfico, justo esa iniciativa que, en la última semana, había levantado controversia. El voto de Fabio era decisivo. Emilia lo sabía. Por eso venía presionando más cada día, repitiendo con severidad, no podemos darnos el lujo de la caridad. Fabio dejó la carpeta. Miró de soslayo una fotografía vieja junto a Sofía y su difunta esposa. El pasado era un reguero de heridas, y sin embargo, esa noche sentía más cerca que nunca el punto de quiebre. ¿Sería también capaz de recortar el futuro de tantos niños como Sofía? Fuera de la mansión, la tensión se filtraba en la calle empedrada que separaba la casa Mendoza del portón de los Ledesma. Por segunda vez en la semana, el buzón de Carmen apareció forzado, los pocos sobres del correo rasgados. Una vecina le comentó de forma enigmática, mejor cuida tus cosas, hay quienes no quieren verte aquí. Carmen intentó no dejarse impresionar, pero por dentro revivía las amenazas veladas de sus últimos días en la farmacéutica. Entretanto, Marcela, la eficiente asistente, aguardaba en recepción mientras un empleado de seguridad le pasaba fotocopias y archivos. Los nombres de proyectos antiguos resaltaban: dispositivo prototipo, prótesis ortopédica infantil. Programa de entrega compasiva. La firma de su difunto esposo junto a la de Carmen. Marcela apuntó todo con nerviosismo, presentía que tocar uno de esos nombres equivalía a destapar una olla peligrosa. Lucas, en casa, miró cómo su madre intentaba recomponer los papeles rasgados del correo con manos temblorosas. Se acercó sigilosamente. «Mamá, ¿estás bien?» Su voz era suave, tan madura para su edad. ¿De verdad crees que te pueden hacer daño, solo por ayudar? Carmen inspiró con esfuerzo. A veces ayudar molesta a los poderosos, hijo. Pero nunca debemos avergonzarnos de lo que somos, ni de lo que sabemos. Lucas bajó la voz. ¿Tiene que ver con el viejo sobre? ¿El que siempre escondías en aquella caja? Carmen se sobresaltó, pero ante la mirada serena de su hijo, simplemente asintió. Sí, era de tu padre. Y podría cambiar la vida de muchos, murmuró, casi temerosa de sus propias palabras. Cuando el crepúsculo se volvía gris, Sofía estaba en su habitación, sentada junto a la ventana. Lucas, trayendo consigo una cajita de madera, llamó suavemente desde la puerta. ¿Puedo pasar? Sí, sonrió Sofía, acogiendo la presencia espontánea de su nuevo amigo. Lucas abrió la caja, desplegando dentro unos papeles viejos, más un pequeño objeto metálico, oxidado en los bordes. Esto era de mi papá.
Él siempre decía que algún día ayudaría a chicos como tú, dijo, mostrándole el pequeño prototipo de prótesis. Sofía lo tomó entre los dedos, fascinada. ¿De verdad funciona? Todavía no está completo. Necesita algo, como si faltara la mitad de las instrucciones. Pero tú entiendes cómo te sientes, cómo deberían ser las cosas para que funcionen en la vida real. Quizá podamos terminarlo juntos. Sofía se volvió hacia la ventana. A veces siento que mi papá ya no sabe cómo ayudarme. Que yo tampoco puedo hacer mucho. Lucas negó con la cabeza, firme. No es verdad. Mi mamá dice que solo tenemos que encontrar las piezas correctas. Y creo que están aquí, en alguna parte de esta casa, o en la tuya. Los dos intercambiaron una mirada cómplice, de esas sobre las que se edifican las amistades duraderas y los grandes cambios. He escuchado que hay una carta antigua, escondida, contó Sofía, bajando la voz como si compartiera la fórmula de un hechizo. Algo que tu mamá dejó aquí mucho antes. Una carta que tenía que llegar a mi papá, pero nadie la encontró nunca. Lucas, con determinación, le tendió la mano a Sofía. ¿Te gustaría buscarla conmigo? Sofía apretó su mano, con decisión. Sí, si la encontramos, quizás encontremos también cómo ayudar a otros niños. Sin saberlo, el destino de ambas familias se tejía en ese pacto silencioso de cooperación. Mientras los niños tramaban su aventura, Fabio recorría en soledad los pasillos de la mansión, incapaz de dormir. El eco de los pasos de su hija y la risa apagada de Lucas emanaban desde su cuarto. Fabio sintió por primera vez en mucho tiempo una punzada de vida, de esperanza, junto a un miedo inédito, el temor de que sus propias decisiones pudieran arruinar no solo el futuro de su hija, sino también extinguir la pequeña llama de bondad que encendía ese niño humilde. En la penumbra del despacho, Emilia revisaba uno a uno los archivos que Marcela había dejado apilados. Sus ojos se detuvieron en un nombre, Gustavo Mendoza. La fecha y la rúbrica le indicaban que no se trataba de una simple casualidad. Su instinto se agitó, detrás de esa vieja carta y del raro apego de Fabio hacia la familia Mendoza, había algo mucho más grande que una amenaza profesional. Juró en silencio que nada la detendría, ni siquiera la historia misma, de alcanzar el control total. Nada sería igual después de esta noche. El destino estaba dispuesto sobre la mesa. La promesa de los niños y las intrigas de los adultos estaban a punto de provocar una colisión irrevocable. Nadie vio cómo Sofía y Lucas lograron escabullirse por el pasillo alfombrado hasta la estrecha escalera que llevaba al desván. Allí, cada paso crujía bajo su peso, haciendo que ambos contuvieran la respiración y se mirasen con complicidad nerviosa. Por fin llegaron a la puerta cerrada. Lucas, con los dedos temblorosos, sacó el pequeño gancho de alambre que había tomado prestado de la cocina. Seguro de esto, susurró Sofía, el miedo mezclado con la emoción brillando en sus ojos. Lucas sonrió, decidido, si tu mamá guardó aquí algo importante, debe ser para ayudar a alguien. Eso incluye a ti. La cerradura se dio con un clic agotado. La oscuridad del desván los envolvió. Sofía encendió la pequeña linterna desde su silla, mientras Lucas la empujaba con cuidado. El aire olía a polvo antiguo y madera. Por un instante, ambos dudaron, hasta que la luz débil cayó sobre una caja de viejas cartas apiladas y, al fondo, una mesa improvisada repleta de papeles y extraños artefactos metálicos. Lucas reconoció, de inmediato, el pulso caligráfico que su padre usaba. Desnudó una carta de su sobreraído y leyó en voz baja junto a Sofía. Era una carta de amor, pero también una confesión, el diseño de un dispositivo médico pensado para niños como Sofía, junto con advertencias sobre quienes, en la empresa, intentaban frenarlo. La carta concluía: nunca renuncies a la compasión, ni cuando intenten comprar tu silencio. Sofía sintió un nudo en la garganta. Entre los papeles, Lucas halló bosquejos y planos, partes ensambladas de un mecanismo portátil con instrucciones médicas precisas. Esto. Sofía, esto está hecho para ti, y para otros niños como tú. Sus palabras se quebraron ante la fuerza de ese descubrimiento. Un ruido bajo lo sobresaltó. Murmullos en el piso de abajo, pasos acercándose.
Una voz, una sirvienta leal a Emilia, sonó inquieta: le juro, los vi subir. La niña y el hijo de Carmen. Quieren robar, como siempre. Los muchachos intercambiaron miradas desesperadas. Lucas guardó la carta en su bolsillo y empujó la silla de ruedas hacia la salida, tropezando con una caja que se volcó y dejó caer fotografías antiguas. Carmen, de joven, abrazando a un hombre sonriente junto a Fabio y su esposa, todos felices antes de la tragedia. Empujados por el miedo, escaparon justo antes de que la criada llegara a ver la luz de la linterna apagándose. La empleada sacó su teléfono móvil, marcando nerviosa: señora, los niños estuvieron en el desván. ¿Encontraron algo? ¿Qué hago ahora? La respuesta al otro lado fue fría y cortante: no te muevas. Yo me encargaré personalmente. Las sombras de la mansión parecían alargarse cuando el rumor de la travesura llegó, implacable, a oídos de Emilia Caballero. En la oficina adornada con diplomas y placas doradas, Emilia recibía el informe de su criada junto a Damián Vilar, que mantenía el rostro impenetrable. Señor Ledesma, comenzó Emilia con voz cortante y medida, a su hija y al hijo de Carmen Mendoza se les ha visto en áreas restringidas. ¿Sabría usted, claro, que el acceso a nuestros archivos y prototipos es delito? Fabio, cansado, una sombra bajo los ojos, ni siquiera parpadeó. Niños curiosos. No tiene sentido alarmarnos, pero Emilia, astuta, lanzó la carta triunfal: me han llegado rumores, con pruebas, de que los Mendoza intentan apropiarse indebidamente de propiedad intelectual, prototipos y correspondencia privada de la empresa. De continuar por este camino, no solo tendremos que despedir a los Mendoza, sino que, en defensa de la compañía, será necesario iniciar acciones legales, incluyendo una denuncia pública por espionaje industrial. Imagine el escándalo, Fabio. Se hizo un silencio lacerante. Damián clavaba la mirada en el piso. Emilia ni siquiera pestañeaba. No pienso retroceder en mi pedido: nuestra filial humanitaria debe cerrarse. Ni un centavo más para experimentos altruistas. Fabio se irguió con la poca dignidad que le quedaba. ¿Realmente está dispuesta a destruirle la vida a una familia y a mi hija solo por ganar un voto en la junta directiva? Emilia soltó una risa mecánica. No es por el voto, Fabio. Es por la supervivencia de la empresa. Usted tiene hasta mañana para dejar clara su lealtad: con los Mendoza fuera, su programa cancelado, o, hizo una pausa para inclinarse cerca y bajar la voz, o haré públicos estos descubrimientos, y ni usted ni su hija volverán a pisar una sala de reuniones. Terminada la última frase, Emilia se marchó, dejando tras de sí un eco de amenaza silenciosa. Fabio se dejó caer en el sillón, el sudor frío en la frente. Damián, por primera vez, dudó si acercarse o marcharse. Los minutos se deslizaron como cuchillos hasta quedarse ambos solos. Damián se aclaró la garganta, sosteniendo una carpeta de cuero firme. Fabio, hay algo que debería ver, aunque quizás preferiría no hacerlo. El CEO lo miró, derrotado, pero asintió levemente. Damián, ahora pálido, colocó el informe sobre la mesa. Habló en susurros apresurados. Esto nunca debió salir de mi oficina, pero tengo pruebas de que Emilia no solo boicoteó el programa de salud, sino que además utilizó documentación falsa para despedir a Carmen. Aquí están los correos, los votos falseados, y la carta de recomendación negativa que manipuló ella misma. Fabio pasó las hojas con dedos temblorosos. Los documentos eran demoledores: intercambios de mails donde Emilia instaba a maximizar el margen de beneficio a una costa de cancelar fármacos pediátricos, la carta truncando la carrera de Carmen con mentiras deliberadas, registros contables con transferencias irregulares. La magnitud del daño era brutal. En su pecho, una presión creciente, la posibilidad de haber dejado a su propia hija sin esperanza, por miedo y comodidad, lo dejaba sin aliento. Si salimos con esto a la luz, no solo nos costará posiciones. Puede haber cárcel, sanciones. La junta entera está implicada, murmuró Damián, la voz entrecortada. Fabio sentía el vértigo del abismo. Toda su vida, control y cálculo, hechos pedazos entre sus manos. Miró a Damián y luego al retrato de su esposa, que en la penumbra parecía interrogarlo.
La tentación de callar lo devoraba, callar era seguro, luchar era perderlo todo. Mil imágenes cruzaron por su mente, Sofía riendo con Lucas, Carmen doblando turnos para sobrevivir, Emilia, implacable, observando su ruina. Al final, el silencio de Fabio fue estremecedor. Se puso de pie, respiró hondo. Nadie debe ser destruido por defender lo correcto. Prefiero caer luchando que vivir escondido. Damián, conmovido, solo logró asentir. Debían enfrentarse, aun cuando el monstruo fuera mucho más grande de lo que imaginaban. En ese instante, el teléfono sonó, fríamente, cortando el momento. Era el secretario del consejo, señor Ledesma, la Junta exige una votación mañana, o procede con la reestructuración o se convoca a una sesión extraordinaria de remoción. Es todo. El mensaje terminaba seco, inflexible. Fabio colgó. Miró los papeles en su puño. Ya no había vuelta atrás. Fuera del despacho, la mansión parecía respirar como una bestia en sueños agitados. Y en los rincones, los secretos, a punto de estallar, aguardaban su momento. Fabio entra en la sala de juntas, cargando una carpeta desgastada bajo el brazo y el peso visible en los hombros. Los rostros en la mesa lo miran con distintas mezclas de aburrimiento y anticipación. Emilia, sentada al final, mantiene la barbilla alzada y la expresión imperturbable. Damián le lanza una mirada fugaz, nervioso. Fabio deja la carpeta sobre la mesa y se aclara la garganta. Gracias a todos por asistir de forma tan urgente. No me extenderé. Hoy no discutiremos cifras, sino valores. Emilia interviene, sonrisa fría. ¿Valores? Nuestra prioridad es el crecimiento. Cualquier otra cosa es sentimentalismo. Eso mismo es lo que nos llevó a este abismo, replica Fabio, sacando la carta en el sobre antiguo. Durante años, hemos ignorado el espíritu de nuestro fundador, sanar antes que facturar. Pasa la carta por la mesa, dejándola justo frente a los miembros principales. Aquí está la visión original, jamás ejecutada, de una asistencia médica integral y la prueba de un dispositivo que hoy podría mejorar la vida de nuestros pacientes más vulnerables. Levanta, con manos trémulas, el prototipo, un aparato sencillo, envuelto con cinta parcheada que Sofía y Lucas ayudaron a reparar. Uno de los directivos toma la carta y la lee en voz baja, impresionado. Emilia se inclina, ojos entornados. Nada de esto justifica riesgos financieros, dice, firme. Y en todo caso, habría que preguntarse por qué retuvo esa información. El protocolo exige registrar todos los hallazgos. Ahora, Damián interviene, voz baja pero firme, hubo reportes de sabotaje. Algunos programas de ayuda fueron abruptamente cancelados, incluso antes de someterse a prueba. Fabio deja caer la bomba, y esa decisión vino de Emilia. Aquí están sus firmas. Extiende un informe legal, sellado y firmado. Los murmullos crecen. Emilia hace un esfuerzo por mantener la calma. ¿De veras vamos a lanzar acusaciones públicas, Fabio? Revisen bien esas pruebas, ¿no será que alguien quiere desviar la atención de sus propios errores? Fabio no retrocede. No estoy ocultando mi dolor, ni mis fallos. Pero me niego a permitir que el legado que recibimos se convierta en una simple máquina de beneficios a costa de nuestra gente. Es hora de votar, ¿defenderemos la compasión o el lucro ciego? El presidente del consejo, incómodo, toma la palabra para pedir la votación. La tensión es asfixiante, algunos directivos miran a Fabio con simpatía, otros, guiñados por Emilia, se mantienen firmes en el cálculo corporativo. Se levantan las manos, una tras otra. El resultado queda empatado, dependiendo de un último voto, Damián. Damián vacila, mira a Fabio, luego a Emilia. Su mano tiembla un instante suspendida en el aire. Finalmente, asiente en dirección de Emilia, eligiendo el miedo a perder su puesto antes que la fidelidad a Fabio. El veredicto es un no absoluto. El golpe recorre a Fabio como una ola helada. La propuesta es rechazada, el prototipo queda sobre la mesa, olvidado. Emilia pone un papel sobre el aparato, lo cubre, y clava la mirada en Fabio. Aprendemos de los errores, Fabio. La familia es importante,
pero la empresa es prioridad. Reúnase después para hablar sobre su retiro voluntario. La sala se vacía rápidamente. Fabio apenas logra salir con dignidad, aferrando el prototipo. Lucas y Sofía están en el jardín de la casa Mendoza, entre plantas humildes y el aroma de pan recalentado. Sofía observa el cielo, las manos crispadas sobre la falda. Lucas gira su silla para encarar la luz de la tarde. ¿Y si no funciona, Lucas, si mi papá pierde todo por intentar ayudarnos?, pregunta Sofía, la voz quebrada, los ojos húmedos. Lucas sonríe con una madurez extraña para su edad. Lo importante es que lo intentó. Que escuchó a su corazón y no a las voces que siempre dicen que los ricos y los pobres no pueden mezclarse. Sofía lo mira, mordiéndose los labios, conteniendo el llanto. Antes de conocerte, pensaba que estaba sola en el mundo. Y ahora sabes que no. Porque tu mamá dejó esa carta, y mi papá trabajó en el mismo laboratorio que el tuyo. Lucas se interrumpe, como si apenas comprendiera el peso de esa herencia. Carmen observa a los niños desde la puerta, con las manos hundidas en un delantal. Junto a ella, Damián espera, cabizbajo. Carmen le ofrece un mate. ¿Valió la pena? Exponerlo todo, arriesgar tu puesto por ellos, susurra Carmen, la voz apenas un hilo. Damián se encoge de hombros, la culpa apretándole la garganta. De nada sirvió. Voté en contra. No pude, no tuve el coraje. Se lleva las manos a la cara. Carmen respira hondo, los ojos cerrados. A veces perderlo todo es lo único que nos da la libertad para empezar de nuevo. Fabio, tú, hasta yo lo he hecho. Lo importante será si los niños pueden seguir juntos. Mira a Lucas, que se inclina y le toma la mano a Sofía. Sofía murmura, mi padre no me va a perdonar que haya participado. Emilia le dijo que nuestra amistad era peligrosa. Lucas se estremece, pero aprieta su mano. No me importa dónde tenga que vivir. No voy a dejar que te quiten lo que acabamos de encontrar. Los adultos intercambian una mirada, esa esperanza infantil late justo cuando ellos sienten más oscuridad. Esa noche, Fabio atraviesa su despacho desierto, ecos de risas y gritos del consejo aún resonando. Encuentra la carta de Carmen y la relee, la tinta casi borrada por lágrimas viejas. Se desploma en el sillón, el teléfono apagado, la casa en penumbras. Afuera, una tormenta anuncia el fin de una era. En casa Mendoza, Lucas y Sofía comparten el borde de la cama, sosteniendo entre ambos la vieja carta que Carmen les entrega en secreto. Nuestros padres lucharon juntos. Pero el miedo los separó, dice Carmen, la voz cargada de promesas y antiguos pesares. Ahora depende de ustedes no rendirse. Sofía acaricia la firma al pie de la carta, sintiendo de pronto el amor perdido, la esperanza casi extinta. Lucas le susurra al oído, voz creyente, vamos a encontrar la forma. A veces el secreto no es lo que se oculta, sino lo que se niega a morir. El silencio en la casa es denso, interrumpido solo por los truenos. La niña y el niño se sostienen la mirada, abrazan la carta. Saben que el mundo afuera se ha cerrado, que el poder de Emilia y el miedo vencieron al amor, por ahora. Pero no sueltan la carta. Al día siguiente, las portadas anuncian la derrota de Fabio y su retiro. Emilia, en conferencia, proclama la estabilidad de la empresa. Carmen recibe una notificación de desalojo. Lucas observa a través de la ventana cómo hombres de traje clavan un cartel de venta frente a su casa. No queda nada, ni esperanza. Las familias están separadas, los secretos enterrados. Fabio, roto, desaparece tras las rejas de su mansión, mientras Emilia sonríe victoriosa. Y sin embargo, en el último resquicio de luz, Sofía y Lucas esconden el prototipo bajo su almohada, abrazados al viejo sobre. A punto de perderlo todo, sus corazones laten, fuertes y callados, al filo de la verdad, que espera, temblorosa, el instante de explotar. Las miradas en la sala de juntas ardían. Emilia, erguida con una sonrisa fría, sostenía los documentos falsos que usó para incriminar a Carmen y debilitar la imagen de Fabio. Los miembros del consejo, algunos siempre leales a la ganancia,
Otros, templados por la duda ante tantos rumores, esperaban el desenlace, expectantes. Fabio estaba de pie, junto a Damián, reunía en sus manos un sobre antiguo y un dossier sellado. El temblor en su voz era contenido por una firmeza recién recuperada. Señores, antes de seguir con la votación, anunció Fabio, su voz resonando en la penumbra del mármol y el vidrio, hay verdades que deben conocerse, aunque duelan. La compañía que mi familia fundó no solo fue un negocio. Fue un acto de fe. Y esa fe está aquí, en esta carta, oculta por años. Emilia rodó los ojos, pero comenzó a perder seguridad ante la solemnidad a su alrededor. Fabio abrió el sobre. Extrajo una carta amarillenta, escrita a mano, y la mostró con manos firmes pero llenas de emoción. Esta carta la escribió Mateo Mendoza, investigador brillante y esposo de Carmen Mendoza. Les pido permiso para leer, porque su legado es el verdadero corazón de nuestra empresa. El consejo asintió, contagiado de silenciosa expectación. Fabio leyó. Queridos amigos y colegas, si alguna vez leen estas líneas es porque la compañía atraviesa tiempos oscuros. Aquí encontrarán los apuntes de un proyecto que soñamos juntos, una medicina compasiva, sin barreras económicas, una empresa humana cuyos logros no excluyan a los más débiles. Mientras avanzaba la lectura, los rostros de los miembros se suavizaban. Fabio dejó la carta, desplegando los planos adjuntos, croquis de un dispositivo médico y esquemas de un programa de ayudas para familias vulnerables, el mismo que Emilia saboteó años atrás. Esto fue lo que detuvo a Emilia, dijo Fabio. No solo atacó a Carmen. Saboteó el proyecto original y manipuló documentos para echar a perder la única esperanza de decenas de niños. Como mi hija Sofía. Damián, tembloroso, abrió el dossier legal. Aquí está el informe interno, oculto por órdenes de Emilia. No solo detalla las irregularidades, prueba cómo los fármacos vitales jamás llegaron a las familias necesitadas tras la cancelación forzada del programa, cómo los fondos se desvió hacia cuentas personales. Emilia, ¿quieres desmentir tu firma aquí? Por primera vez, Emilia pestañeó impotente, la seguridad resquebrajándose. Fabio avanzó hacia la pantalla principal y proyectó el video encontrado en la tablet de Mateo. Era él, poco antes de morir. Si alguna vez fallamos en poner al ser humano primero, todo lo demás será una ruina. Guarden la compasión. Carmen, en el umbral, contenía las lágrimas. Los miembros del consejo se removían, empezando a murmurar en voz baja, la gravedad de la verdad desbordando la sala. Fabio dirigió la palabra final. Hoy deciden, pueden seguir siendo cómplices del engaño y el sufrimiento, o restaurar el orgullo, la humanidad y la justicia en esta casa. La elección es de ustedes. Un silencio denso cayó sobre la sala. Emilia intentó desplomarse en su silla, buscó la mirada de algún aliado, pero ninguno sostuvo la suya. Uno a uno, los miembros giraron hacia Fabio, la convicción reavivada. Mariela, antigua rival en el consejo, tomó la palabra. Debemos votar. Pero antes, solicito oficialmente una auditoría a los movimientos realizados bajo la gestión de la señora Caballero. Otra voz, desde el fondo, añadió. Propongo reinstaurar el programa humanitario de Mateo Mendoza y revisar las posiciones injustamente suspendidas. Empezando por Carmen Mendoza. Damián apenas contenía una sonrisa de alivio ante el cambio. Emilia, al verse rodeada por el repudio, trató de hablar. Esto es un montaje, no tienen pruebas concluyentes. Pero la voz de Fabio la interrumpió, firme. Las pruebas hablan por sí solas. Y la empresa, por fin, también. El consejo levantó las manos. El recuento fue público, imparable. Fabio, respirando hondo, anunció el resultado. Por mayoría absoluta. Se reinstaura el programa de ayuda. Emilia Caballero queda suspendida de todas sus funciones hasta concluir la investigación. Carmen Mendoza, bienvenida a casa. Un estallido de murmullos se tornó aplauso en la sala, algunos empleados y asistentes se asomaban al fondo, presenciando cómo la verdad doblegaba la mentira. En el jardín, Sofía y Lucas observaban todo a través de la ventana. Habían escuchado, desde lejos, aquel discurso, la carta.
Sofía tomaba la mano de Lucas, las lágrimas rodando sin miedo. ¿Ves? ¿Te lo dije? Susurró Lucas, emocionado. Tu papá no iba a dejar las cosas mal, Sofía. Ella, por primera vez desde el accidente, sonrió con una convicción serena. No solo por mí, Lucas. Lo hizo por todos. Por tu mamá, por tu papá. Por su mamá. Mariela salió para abrazar a Carmen, quien apenas podía hablar. No imaginé volver. Gracias por nunca dejar de creer en lo que hacíamos. Carmen, aún temblorosa, miró a Fabio con incredulidad y alivio. Esto no es solo tuyo o mío, le dijo él. Es de todos los niños que lo necesitan. Damián se acercó, bajando la voz. Sabía que podíamos demostrar la verdad. Gracias por confiar en mí. Emilia, escoltada por seguridad interna, salía cabizbaja por la puerta lateral, ignorada por quienes segundos antes la temían. El rumor de su caída recorría oficinas y pasillos, mientras empleados intercambiaban miradas de esperanza renovada. Fabio volvió junto a Sofía y la abrazó. Tu fuerza me devolvió mi corazón, hija. Ella, abrazada a Lucas y a su padre, asintió. Carmen observó la escena, comprendiendo que las antiguas heridas quizá por fin comenzaban a cerrarse. En la sala de juntas, uno a uno, los miembros recogían sus cosas, quedaba la sensación de que algo esencial, largamente negado, volvía a ocupar el centro de la empresa. El retrato de Mateo Mendoza, casi olvidado en una esquina, parecía mirar con aprobación. El eco de las palabras leídas quedaría resonando en todos. La compasión, por fin, volvía a decidir el destino de la empresa y de los corazones reunidos bajo su techo. La luz del amanecer baña la terraza de los Ledesma, donde por primera vez en mucho tiempo las risas surcan el aire. Sofía, con el rostro iluminado, sostiene la mano de Lucas, que no disimula el asombro al ver la mesa adornada con pan casero y flores frescas. Fabio observa a su hija de lejos, conteniendo lágrimas de orgullo, la ve de pie, apoyada en el nuevo prototipo ortopédico, dado a conocer oficialmente esa mañana, moviéndose con pasos lentos pero firmes hacia él. Mira, papá, dice Sofía, tenuemente temblorosa, pude hacerlo sola hasta el jardín. El silencio estalla en aplausos. Carmen, emocionada, se acerca junto a Lucas y rodea a Sofía en un abrazo mientras Fabio se arrodilla a su lado, dejando de lado la imagen del director implacable y mostrándose simplemente como padre. Nunca debí dudar de ti ni de lo que realmente importa, susurra Fabio, acariciando el cabello de Sofía. Perdí tanto tiempo buscando respuestas en el trabajo, y la verdad estuvo siempre en nuestro propio hogar. Sofía le sonríe con una ternura que brota limpia, sin resentimientos, y mira luego a Lucas. Él, nervioso pero feliz, saca de un pequeño sobre una carta sellada. Fabio observa intrigado. Esto, explica Lucas, pasándole la carta, es para ti. Fabio rompe el sello con manos temblorosas. Lee en voz alta la notificación de una beca. Lucas Mendoza ha sido aceptado, con cobertura total, al programa de Ingeniería Biomédica Juvenil. Sus palabras se entrecortan y busca el rostro de Carmen. No sé cómo agradecerles, dice, sincero. Este era el sueño de tu padre, ¿verdad? Carmen asiente, los ojos húmedos. Fabio, recordando la carta de investigación original escrita por el esposo de Carmen, siente que al fin se corrige un error histórico. Observa a Emilia Caballero, ahora retirada formalmente de la empresa tras las revelaciones de sabotaje, pasar de puntillas por el fondo. Ya no tiene el poder de antes, la justicia ha alcanzado su cauce. Sofía se gira hacia Lucas. Ya ves, Lucas, los secretos pueden cambiar a las personas, dice con picardía. Pero compartidos, hasta pueden sanar. La celebración continúa, sencilla y sincera, entre los dos núcleos familiares ahora unidos. Fabio levanta su copa de jugo. Prometo, desde hoy, liderar la empresa con el corazón y no solo con la razón. Volveremos a la misión original, cuidar a las personas. Y eso lo haremos juntos, como comunidad. La promesa gravita como un pacto solemne. Carmen, al escuchar la declaración, siente que la herida laboral del pasado finalmente cicatriza. Lucas observa a su madre y reconoce,
por primera vez, la dignidad y el orgullo en su trabajo, no como algo invisible, sino como un legado tangible y transformador. Sofía, sintiendo el peso liberador del momento, respira profundo. Ya no está sola, vuelve a reír con la despreocupación de una niña. Da unos pasos más allá hacia el jardín, bajo el sol naciente, su figura sólida por primera vez en mucho tiempo. Esa tarde, cuando la fiesta silenciosa se deshace y el viento acaricia las flores, Sofía y Lucas se escabullen al límite del jardín nuevo, donde la tierra aún huele a promesa. Ambos llevan consigo el sobredoblado que contiene la copia de la carta original, los sueños de un padre, el sacrificio de una madre, la esperanza de dos familias. En un rincón reservado entre las sombras y la luz, cavan un pequeño hueco, con manos infantiles y decididas, y entierran ahí la carta. ¿Por qué aquí?, pregunta Sofía, tocando la tierra con reverencia. Porque así estas palabras ayudarán a crecer algo nuevo, responde Lucas. Nunca más serán un secreto solo para unos pocos. Ahora es de todos. El jardín comunitario, idea surgida tras la resolución de los conflictos, es un tapiz de plantas diversas, cuidados por vecinos antes distantes. Sofía y Lucas plantan sobre la carta una pequeña semilla de roble, apretando la tierra juntos, sellando la promesa de memoria y futuro compartidos. ¿Qué crees que pensarán nuestros padres cuando el árbol crezca?, pregunta Lucas en voz baja. Tal vez que los secretos que enamoran no se guardan, dice Sofía, acariciando una rama, se siembran, para que den frutos. La última luz del atardecer enciende los rostros de ambos. Sofía, que al principio de todo solo miraba por la ventana, ahora conversa entusiasmada con Lucas sobre el diseño de otros dispositivos para ayudar a más niños. Lucas sueña en voz alta con regresar un día, después de sus estudios, para liderar junto a Sofía nuevos proyectos sociales. El miedo a la pérdida se torna en esperanza, la culpa se transforma en actos de amor. Carmen observa desde lejos, abrazada a Fabio, que por primera vez siente un paz genuina. Ya no hay deudas morales ni cuentas pendientes, la empresa vuelve a ser un puente entre humanidad y ciencia. El Consejo Corporativo, renovado tras la purga de los cómplices de Emilia, aprueba el primer programa social bautizado Sueños Compartidos, empleando a pobladores del barrio y proporcionando acceso a medicamentos a quienes más lo necesitan. Los vecinos acuden poco a poco al jardín. Hay juegos, charlas, proyectos en común. Los rostros, antes marcados por la desconfianza y la adversidad, ahora relucen orgullo y colaboración. Sofía rompe el temor que la ataba, corre tambaleante hacia Carmen y Fabio, quienes la reciben entre risas y abrazos interminables. Lucas sostiene en alto el diploma provisional de la beca, saludado por un aplauso espontáneo de la gente. La cámara, imaginaria para nosotros, pero real para quienes se atreven a mirar con el corazón, se eleva sobre el jardín, mostrando el roble recién plantado y los niños jugando alrededor, símbolos vivientes de la unión y el renacer. En ese microuniverso ya no hay secretos para dividir ni heridas abiertas. Solo queda el suave murmullo de la tierra fértil, el eco de promesas cumplidas y el vértigo luminoso de caminos nuevos. Sofía y Lucas, tomados de la mano, se miran con la complicidad de quienes han aprendido que la verdad y la compasión son semillas. La voz de Fabio, firme pero cálida, suena en el fondo, como testigo y custodio de una nueva era. Hoy sabemos que los secretos, cuando se comparten con amor, pueden sanar, unir y dar vida. El sol, sereno, anuncia un futuro donde la justicia ha hecho su trabajo, el amor ha triunfado y la esperanza florece sin miedo. Los Ledesma y los Mendoza empiezan, juntos, el siguiente capítulo de sus vidas, libres, íntegros, enamorados de sus propias historias y sus nuevos comienzos. Y así, los secretos que una vez dolieron, ahora enamoran.